¿Estás preparado? 3, 2, 1. Lanzamiento de mi nuevo libro, Economía Bíblica. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta presentación de mi libro, Economía Bíblica, Principios Divinos para la Prosperidad con propósito. Lo que queremos compartir con este libro es profundizar en las Escrituras, profundizar en la palabra de Dios, como dice su título, Economía Bíblica. ¿Cómo Dios enfoca la economía? ¿Cómo fue Dios quien estableció principios de siembra y de cosecha? ¿Cómo fue Dios quien estableció principios de intercambio de acciones, de ideas, de servicios, de productos a cambio de? Desde el inicio, Dios tuvo una idea clara. La idea clara la define el Génesis como una base de establecer ideas, y es que Dios crea y va progresando en su creación desde una palabra. Dios crea la luz y progresa hasta la corona de su creación, el ser humano, que de hecho es lo único en la creación que sabemos que lleva su imagen y su semejanza. Dios plasma su imagen y su semejanza en nosotros, los seres humanos, pero lo hace con un propósito, de que Él, y escuchen bien, este detalle es importante, de que Él, a través de su imagen y semejanza, es decir, nosotros, sigamos sojuzgando y señoreándonos sobre toda la creación. Entonces, Dios se da cuenta que esto solo va a funcionar si hay interacción humana. De ahí aquella frase tan recurrida por nosotros, los que creemos en Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Así que Dios le da un aspecto añadido, y es la creación de una comunidad, de gente interactuando. Y en el conjunto de esa interacción está, digámoslo así, el secreto de la vida. ¿Por qué? Porque es en la conjugación del hombre y de la mujer donde ese ser humano limitado, pero que lleva la imagen y semejanza de Dios, tiene una similitud con Dios, crear vida, procrear. De ahí que la frase final sea que Dios quiere que los seres humanos en conjunto sojuzguemos, dominemos toda la creación y nos multipliquemos. Bueno, todos estos son aspectos que si estuviéramos escuchando a un profesor de economía, los va a reproducir igualmente. De ahí que el libro al que les quiero presentar a ustedes, el libro Economía Bíblica, comienza con una introducción. La introducción lo que les doy es una bienvenida, es un viaje, es un anuncio de viaje hacia la libertad financiera según el plan de Dios. Ahora, me voy a parar un poquito en esta palabra, libertad financiera. ¿Cuántos no han oído este concepto de libertad financiera? Y dado que se ha oído de muchas maneras y con muchos contextos y con muchos enfoques, yo quiero establecer a qué me estoy refiriendo yo en el libro. Cuando me refiero a libertad financiera, le añado según el plan de Dios, no según lo que cualquiera pudiéramos estar diciendo. Dios tuvo desde el principio un plan, y el plan lo plasmó en su Hijo Jesús. Él vino como la verdad, la única verdad en mayúscula, es una persona, Jesús. Él vino a darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el concepto divino. Él quiere que el ser humano sea libre, y para ser libre conlleva todos los conceptos de libertad, y uno de ellos, que creo yo que ha estado un poquito encubierto, es la libertad financiera. ¿Qué significa libertad? Libre de ataduras. Luego, más adelante, y según vas leyendo en el libro, estoy enfocando mucho ese aspecto de las ataduras económicas que impiden que podamos ejercer el propósito eterno de Dios. Entonces, también les hablo en la introducción de cómo nuestra relación con las finanzas nos van transformando, y hablo de principios bíblicos para nuestro tiempo. Los principios bíblicos no cambian. Todo lo que es divino es eterno. Dios no cambia. Dios no cambia de opinión, Dios no cambia de principios, Dios no tiene que meter una corrección en sus planes originales. Él simplemente mejora cada vez lo que ya ha establecido. Y la idea aquí es qué funciona en Dios desde los tiempos y los tiempos, pero para nuestra época. Por ejemplo, una época altamente tecnológica, una época donde tenemos conceptos como la bolsa de valores, como las interacciones en Internet, como las interacciones intermonetarias llamadas Forex.
todos esos conceptos elementalmente quisiera poder ayudar a entenderlos para nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué este libro? Dios tiene, como he dicho, un plan específico para la prosperidad de su pueblo. Dios quiere que su gente sea próspera. Jesús nos da esa enseñanza de distintos aspectos. Él incluso hay escenas donde habla de que el pan es para los hijos. Dios quiere bendecir a sus hijos para que estos sojuzguen la tierra, para que estos dominen la creación, para que estos se multipliquen de manera concreta, adecuada y progresiva. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, que es un reflejo en el Antiguo Testamento de quienes somos en el Nuevo Testamento, de que darás prestado. El plan de Dios es que demos prestado, pero no tengamos que pedir prestado. De que nosotros tengamos de tal abundancia que seamos capaces de bendecir nuestras vidas, nuestras familias, pero también ocuparnos del bienestar de los demás. Y Jesús nos dijo algo que debería ser muy entendido: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Fíjate, yo que soy matemático, siempre lo veo todo en una formulación matemática. Entonces tenemos a un lado de la ecuación los pobres, que siempre estarían ahí, pero Jesús le da aquí un twist, una vuelta a la frase. Dice: a los pobres, ecuación, un lado de la ecuación, los pobres los tendréis con vosotros. No en vosotros, con vosotros, al otro lado de la ecuación. ¿Qué entiendo yo desde esa fórmula matemática que estoy queriendo expresar aquí? Que Dios no tiene un diseño para que sus hijos seamos pobres. Los tendremos con nosotros. No serán de nosotros, no seremos nosotros. En el plan de Dios es que nosotros vamos a estar siempre acompañados de gente pobre. En la misericordia y en el plan de Dios es lo que yo he hecho contigo, el perdón que yo te he dado, la gracia que te he dado, la abundancia que te he dado, compártela con quien no tiene. Por lo tanto, no se trata, no tengo ninguna intención a través de este libro de tratar de decirle a la iglesia, a los hijos de Dios, hay que tener más, sino hay que ser más efectivos con lo que tenemos. Entonces, la idea del libro es proporcionar una base sólida y práctica para la administración financiera desde una perspectiva bíblica. Entonces tenemos varios capítulos, realmente tenemos hasta 8 capítulos, y en los 8 capítulos comienzo con la frase de Oseas 4:6, que tan recurrida es: mi pueblo perece no por falta de... puntos suspensivos. La Biblia define con rotunda claridad por qué Dios nos advierte que podemos perecer. Fíjate todo lo que acabo de decir. Y ahora viene una innovación. Y a pesar de todos los buenos propósitos de Dios, existe la posibilidad de que el pueblo de Dios perezca. Esto debe ser una llamada de atención. ¿Cómo que los hijos de Dios, con el diseño eterno, con los propósitos divinos, con la afirmación que Dios nos dio de que Él siempre estaría con nosotros, con el apoyo que Dios tiene para su pueblo, y aún así existe la posibilidad de que perezcamos? Esto es la gran alarma. ¿Y cómo podemos, por lo tanto, perecer? Por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 la Biblia nos lo deja muy claro. Entonces, este es el impulso real que me llevó a escribir como otros libros: traer conocimiento, y no cualquiera, conocimiento bíblico, conocimiento inalterable, conocimiento que pasa todas las modas que vengan, conocimiento que no importa la cultura, que no importa el momento histórico, que no importe la situación real del momento. El conocimiento bíblico es conocimiento eterno. Entonces, ¿por qué se lucha financieramente tanto en los círculos cristianos? Es otra de las preguntas así que subyacen en la enseñanza del libro, y no es por falta de amor, como ya he dicho. Dios nos sigue amando, no es por falta de fe. La iglesia tiene fe, claro que tenemos fe. ¿Por qué? Porque yo puedo asegurar con toda certeza que los hijos de Dios tenemos fe, porque a veces se escucha como que no tenemos fe. Sí, tenemos fe. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios, es el don de Dios. Dios nos dio un regalo, el regalo de la fe. Ya lo tenemos. Ahora, esa fe necesita ser educada, alimentada. La palabra de Dios que recibimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es la instrucción divina la que fortalece esa fe y la pone en acción, porque la fe que tenemos, si no tiene acción, es una fe que no produce. La frase es contundente, es fe muerta. Tampoco es un problema de desobediencia. ¿Cuántas veces ustedes, queridos oyentes o gente que están ahí viendo esta presentación, no han creído ser obedientes? Creíste sinceramente que Dios te guió a algo y al final del día no funcionó. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Pues pasó lo que he estado anunciando en este momentito, y es falta de educación financiera.
Es falta de instrucción en principios bíblicos fundamentales de cómo Dios lo creó todo y cómo nosotros deberíamos entender que si alineamos nuestra acción con el conocimiento recibido por Dios, y describo en el libro incluso una fórmula. Primero la instrucción, el conocimiento, y muchas veces conocemos y tenemos mucho conocimiento, pero a ese conocimiento, y lo pongo en el libro, espero que lo leas, le tenemos que añadir algo más. Al conocimiento en sí no sirve, la letra mata, dijo San Pablo. Por ejemplo, doy el ejemplo de cuando los sabios, los magos de Oriente buscaron dónde ha nacido el Mesías. Es decir, ellos tenían el conocimiento y fueron a gente que tenían más conocimiento todavía. ¿Por qué? Porque dice, sí, aquí sabemos, los escribas sabían perfectamente dónde iban a nacer el Mesías, en Belén. Pero aún ese conocimiento no les llevó a lo que cualquiera hubiera pensado hacer. Pues vamos todos, ya sabemos dónde van a nacer. Y estos dicen que han visto una estrella de que ha nacido. Vamos allá. No, el conocimiento no es suficiente porque aquella gente que conocía y conocía a fondo, actuaron mal. Llegaron a promover la matanza de miles de infantes. Así que al conocimiento hay que añadirle entendimiento. Si tú conoces pero no entiendes, te quedas cojo. Te puedes crear pues una marimorena, decimos en España, de ideas que al final solo son confusión. Al conocimiento hay que añadirle entendimiento. Y cuando al conocimiento le añadimos entendimiento y la comprensión de lo que ahora ya sabemos, ya lo sé, pero ahora además lo comprendo, ahí es donde se desata la acción y el conocimiento que lleva a la acción lo podemos tildar por la sabiduría. Sabiduría no es otra cosa que el conocimiento entendido puesto en acción. Esto ya cambia la jugada. Bueno, esto lo tocamos en el libro también. En el libro les doy un testimonio personal, cómo la provisión divina viene en el tiempo perfecto, de Dios. Cuando creemos que todo se acabó, Él viene y aparece de nuevo. Mi experiencia en Alemania, empiezo a contar desde mis años de infancia. Yo soy español, pero crecí en Alemania, mis papás emigraron, así que soy hijo de migrante, por eso entiendo mucho la problemática de la inmigración. Nada nuevo, queridos. Hoy día oímos que si los problemas de inmigración siempre existieron. Fíjate tú, Israel emigró a Egipto. Jesús mismo fue niño de migrante, creció en una etapa importante de su infancia, creció en Egipto, un país pagano. Así que vivir fuera de tu contexto natural no necesariamente es negativo si entendemos bien todos estos principios que estoy ya resaltando que hay en el libro, conocer, comprender y actuar en ello, nos desarrollamos con cierta sabiduría. Mi experiencia en Alemania la cuento ahí, unas escenas, viví cosas sobrenaturales que solo lo vi en el tiempo, en el mundo financiero económico. No te lo cuento porque si no, no vas a leer el libro, pero léelo cuando, ya desde la introducción, comparto alguna de esas experiencias que tuve y una lección clave, que Dios provee de maneras que desafían nuestra imaginación. Queridos, ojalá el libro te ayude a entender que cuando creas que ya no hay solución, Dios todavía, dicho así de una manera muy casi vulgar, tiene todavía un as en la manga. Dios siempre tiene un as en la manga. Anda que no lo tenía cuando las mujeres se acercaron al sepulcro. Pedro va al sepulcro, ya todo se acabó. Hasta las mujeres ya se daban por vencidas de que ¿quién nos va a remover la piedra? Ay, Dios mío, no tenemos la fuerza. Dios tenía el as en la manga llamado resurrección. Y el poder de la resurrección de la que habla San Pablo es un poder que está en toda la esencia de su creación. Todo resucita. Todo tiene poder de resurrección. Dios siempre, y el libro de Isaías nos lo habla con mucha claridad, Dios siempre puede hacer que brote de nuevo agua en el desierto y ríos en el sequedal, dice su palabra. Ay, Dios mío, yo me estoy hasta emocionando. Tengo ganas de leer el libro yo mismo otra vez. Bueno, todo esto se lo comparto, ¿no? Luego pasamos a un capítulo donde estoy hablando que para avanzar en toda esta idea de la economía bíblica hay una serie de mitos que tenemos que vencer. Hablo del mito de la pobreza piadosa. Toda la fe cristiana, escúcheme bien por favor, queridos amigos que no son ustedes necesariamente del contexto evangélico también, toda la esencia de la fe cristiana está muy impregnada de los siglos, que la esencia de la fe cristiana estaba en el formato del catolicismo romano. Y en el catolicismo romano se impregnó mucho la idea de la pobreza piadosa.
tanto que aquellos que se dedican de una manera absoluta a la propagación de la fe católico-romana hacen votos entre ellos de pobreza. Esto ha impregnado mucho toda la idea cristiana. Claro, vinieron los hijos de la Reforma, los cristianos evangélicos somos hijos de la Reforma, y les llevo un momentito, déjenme solo un momentito, por favor, les llevo a cómo nace lo que hoy nos hace sentirnos tan evangélicos, tan hijos de la Reforma. La Reforma comienza con que un monje católico clava 95 tesis en la puerta de su parroquia. Y ahí comienza un movimiento que llevó a ese éxodo de gente que amaban a Dios, que amaban su palabra y que hoy nos llamamos mundo evangélico. Ahora, lo he hecho a lo largo de mi vida. He estado 41 años de pastor, llevo 47 predicando el evangelio y lo he hecho tan a menudo que he preguntado, ¿cuántos leyeron el contenido de esas 95 tesis de Lutero? Y la mayoría nunca la leyó. Bueno, pues déjame que te diga algo. Las 95 tesis de Lutero que generaron la reforma protestante, reforma evangélica, de la que los cristianos evangélicos somos la herencia, todas tenían que ver con dinero. El problema que vio Lutero en la iglesia era un problema económico. Él vio cosas, esto no es tema de mi libro, por lo tanto no voy a profundizar, pero les quiero decir, todo evangélico somos herederos de un resurgimiento, de una restauración hacia verdades bíblicas originadas por un problema financiero económico plasmado en las 95 tesis de Lutero. Mito número 2 que toco en el libro, que el dinero es la raíz de todo mal. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí nos profundizamos en entender eso otra vez. Oír, aprender, entender para la acción. El mito tercero que toco es que la prosperidad es mundana. ¿Cuántas veces sale de nuestra boca, de los hijos de Dios, eso que proclamamos que hay poder en la palabra, que hay poder en los dichos? Decimos, es que el dinero es del diablo. No, Colosenses 1:16, todo el contexto bíblico nos dice que todo fue creado por Dios y todo es creado para Dios. Así que otra vez mi mente de fórmula matemática. Si tengo todo en un lado de la ecuación y todo fue creado por Dios y para Dios, ¿qué queda en el otro lado para el diablo? Nada. Aquí está todo, aquí está nada. La prosperidad no es mundana. El corazón del hombre hace que la prosperidad pueda ser mundana, pero el corazón del hombre hace que hasta la Biblia pueda ser mundana. No te asustes. Hasta la Biblia puede ser mundana. ¿Sabes cuándo la Biblia es mundana? Cuando la usamos para destruir a otra persona. Cuando usamos palabras sagradas de Dios para machacarle a alguien más. No. La palabra de Dios no es para machacar a nadie. La palabra de Dios no es para condenar a nadie. La palabra de Dios tiene un propósito eterno. ¿Cuál es? El darnos vida y vida en abundancia. Bueno, sigo. Otro mito, el mito número 4, que los negocios son menos espirituales. Es decir, quien se dedica a los negocios es menos espiritual que se dedica a cualquier otra cosa. Los negocios son un invento de Dios. Y Jesús usó este término. Podía haber usado cualquier otro, pero ¿por qué usó esto? Pues para darle resalte a que el negocio, si lo establecemos en el plan bíblico, es divino. Él dijo, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Ay, ¿por qué no dijo en los asuntos? Él dijo en los negocios. Otro mito, que la generosidad debe esperar a la abundancia. No, tenemos el reflejo de aquella viuda con 3 blancas, ¿verdad? La generosidad es un estado del alma del hombre, que si la trabajamos bien va a estar, tengamos poco o tengamos mucho. Yo conozco a pobres tacaños que no dan ni los buenos días, y conozco a ricos tacaños que tampoco dan ni los buenos días, y conozco a pobres generosos que dan lo que tienen, y conozco a ricos generosos. Gloria a Dios. Los filántropos. Yo estoy soñando con que mi libro sea una semilla que yo un día pueda mirar atrás, o mis generaciones puedan mirar atrás y crean y vean. El libro de Paco, Economía Bíblica, ayudó a un movimiento de filántropos, de gente que ama a Dios, que ama la vida de Dios, y con muchas riquezas vivió de su diezmo y donó el 90%, y aún eran multimillonarios. ¿Qué te parece la idea? Sueño con eso, querido, porque es posible. Porque acuérdate, ya desde el Génesis, Ávila, la idea de Ávila
Ávila le llaman los americanos, no, le dicen Ávila. Allí corría ríos de oro. Lo dice la Biblia. Yo en mi libro de 7 montes, que es la base para toda esta serie de libros, del cual el monte de economía es al que estamos tocando aquí, en mi libro documento cómo Pablo era rico, tan rico que en Hechos capítulo 25 y 26, Félix, el gobernador, dice la Biblia, literalmente, que por 2 años visitaba a Pablo con tal de sacarle dinero. Y como no se lo lograba sacar, se aburrió y dejó de visitarlo. ¿Se imaginan? El preso Pablo tenía tanto dinero que el gobernador no dejaba de insistir a ver si le sacaba dinero. Yo por años no vi esto en la Biblia, hasta que no escribí mi libro 7 montes desde el libro de los Hechos, del cual apunta hacia este que estamos tratando aquí. Rápido, venga. La generosidad, el mito número 6, el éxito financiero siempre indica favor divino. No, hay pobres que viven en el favor de Dios y hay ricos que viven en el favor de Dios, pero lo tocamos en el libro. Y el mito número 7 que quisiera exponer, que expongo de hecho, la planificación financiera demuestra falta de fe. Tampoco. Hemos usado esta arma arrojadiza con bastante ligereza a veces para condenar a los que supuestamente no tienen fe. Toco también el tema del becerro de oro. Es otro aspecto que toco ahí, porque tocando estos temas de economía bíblica, de prosperidad divina, uno se le puede ir la cabeza y olvidarse de aquel efecto de que todos esos bienes de oro que Dios les proveyó desde los egipcios, el pueblo lo fundió en un becerro de oro. Cuidado con los becerros de oro, es una advertencia que obviamente queremos hacer. Y la idea es mantener la perspectiva correcta. Entonces, hablo en todo el libro del plan de Dios para las finanzas. Y para no seguirles aburriendo y que ya ustedes casi ni quieran leer el libro, déjenme hablarle de algunas de las frases que resalto en el libro, en el capítulo 2. ¿Y por qué voy al 2? Porque después no me voy a parar un poquito más en el 1. ¿Me concedes ese favor? Gracias. En el capítulo 2, que se titula Fundamentos Bíblicos de la Prosperidad, este capítulo es relativamente cortito cuando lo estás leyendo, pero este capítulo me generó un apéndice. Al final del libro hay un montón de páginas así en plan de fórmulas para profundizar en esos fundamentos bíblicos de la prosperidad. Pero en este capítulo 2, por ejemplo, te indico frases como esta: los edificios más altos tienen los cimientos más profundos. Si aspiras a alcanzar una verdadera libertad financiera que honre a Dios y bendiga a otros, necesitarás fundamentos igualmente sólidos. De ahí que le dedico tiempo, como he dicho, incluso en un apéndice extraordinario al final del libro, de muchas páginas, el apéndice, porque hay que trabajar bien los fundamentos. Una vez que los fundamentos están bien construidos, ahí ya échale lo que quieras, ya puedes ponerle cuantas plantas quieras al edificio. Entonces, este capítulo 2, tratando de los fundamentos bíblicos, hago este símil de los cimientos profundos y toco algo que es la línea maestra de todo el libro. La verdadera libertad financiera viene a honrar a Dios y a bendecir a otros. Toca tu vida y la de los tuyos, pero acaba honrando a Dios y bendiciendo a otros. Nunca te olvides de este triángulo. Toda prosperidad bíblica, toda prosperidad en la idea de Dios es para bendecirte a ti, honrando a Dios y ayudando o socorriendo o bendiciendo a otros. Otra fase del capítulo 2 dice en un apartado del capítulo 2, dice el primer principio que emergió claramente fue que Dios es la fuente de toda prosperidad verdadera. Qué poderoso entender esto. No solo saber esto, sino entender esto. Saber, te vuelvo a la fórmula, saber, entender, para que nos lleve a la acción de sabiduría. Toda fuente de prosperidad es Dios mismo. Fuera de Él son fuentes de aguas amargas. Otra frase, venga, una más, del capítulo 2. La multiplicación efectiva requiere paciencia, sabiduría y una visión clara del propósito de Dios. Aquí he usado una palabra que no me gusta, no sé a ti. Paciencia. Ay, Dios mío, quiero paciencia, pero dámela ya. Pero si queremos de verdad, y volviendo a la idea genérica que te dije, fundamentos sólidos, se requiere paciencia. En todo emprendimiento, la naturaleza nos la enseña. En el invierno, que parece eterno, la tierra no produce,
pero la tuvimos que labrar para que en la primavera sembremos frutos. Y la primavera a veces como que se alarga, ¿verdad? Y no llega el verano, pero sí va a llegar. Y ahí es donde vamos a ver la cosecha. Tiempo, paciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, acción en base a ello, sabiduría y una visión clara del propósito de Dios, que creo que la estamos desarrollando ampliamente. En el capítulo 3, que se llama Obstáculos para la prosperidad financiera, tengo frases como esta: los patrones de pensamiento que había heredado y cultivado durante años actuaban como cadenas invisibles, limitando no solo mi prosperidad financiera, sino también mi capacidad para impactar a muchos con el Evangelio. Reconozco en este capítulo 3 que fui moldeado de tal manera que esos patrones de pensamiento que se habían anidado en mí por la cultura en la que crecí, por el desarrollo que tuve, incluso por la doctrina que oí durante años, crearon en mí esas cadenas invisibles. Pero Cristo vino para darnos libertad, y espero que este libro ayude a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra frase que encontrarás en el capítulo 3 es la siguiente: el antídoto para el miedo no es la ausencia de temor, sino la presencia de una fe más grande que el temor. El temor va a estar ahí, pero si desarrollamos una fe más grande que el temor, ahí es donde vamos a experimentar ese antídoto al miedo. ¿Y cómo vamos a incrementar nuestra fe? Tenemos una frase bíblica como: Señor, aumentanos la fe. Pero ahí te dejo que lo leas en el capítulo 3. Una frase más del capítulo 3. Sin visión el pueblo perece. Ya lo conocíamos. Esta palabra es de Proverbios 29, 18. Y estas palabras cobraron de nuevo significado en mí durante una de las crisis de las varias que narro en el libro. Crisis reales, crisis verdaderas, crisis que he vivido y que por años me han aturdido, como tal vez algunos de ustedes también. El capítulo 4 se llama Principios prácticos de mayordomía. Déjame que me pare aquí un poquito. Ya he escrito otro ebook, un libro electrónico que puedes encontrar ya en Amazon. Es un librillo, pocas páginas, pero que toco los dos pilares, así se llama, los dos pilares para una vida de prosperidad. Y uno de ellos es la mayordomía. Dios no le va a dar semilla a aquel que se la come. Aquel que come le va a dar pan, pero aquel que siembra, aquel que administra en los propósitos de Dios, Dios le va a dar semillas. La mayordomía, la buena administración de todos los bienes de Dios es esencial para que Dios vea en nosotros colaboradores de sus propósitos. Bueno, frases que encontrarás en el capítulo 4. Esta, por ejemplo: la mayordomía no es simplemente dar el diezmo los domingos, es más bien un estilo de vida que afecta cada decisión que tomamos. Otra frase: la mayordomía efectiva requiere tanto devoción espiritual como competencia práctica. No es la mayordomía que espera Dios, no es la acumulación de frases bien sonantes administrativas bíblicas. No, es ese conocimiento puesto en acción y competencia práctica. Este libro tiene ese proyecto: darte ideas prácticas que te hagan más competente en el manejo de la economía, porque así lo quiere la palabra de Dios. Por tanto, así lo quiere Dios. Otra frase y pasamos al siguiente capítulo. El orden en las finanzas implica sistemas de registros claros y presupuestos intencionales. Esto es parte de una mayordomía práctica. Son tecnicismos, pero todos deberíamos tenerlos. Y ya adelanto lo que te iba a decir al final. El libro es un llamado a la acción, y para ayudarte en los inicios tal vez o mejorar los que ya practicas. Yo soy pastor coach. Soy entrenado por los mejores capacitadores de coaching, mi mentor John Maxwell por más de 25 años. Mis otros mentores me han ayudado mucho a ir acumulando conocimientos de ayuda práctica a los demás, y los quiero poner a tu servicio. Así que siempre que me contactes podemos desarrollar varios de los planes de desarrollo que tenemos, entre otros el que estoy aludiendo en este capítulo: aprender a presupuestar mejor, como le estoy llamando, ¿no? Presupuestos intencionales. No solamente presupuestos técnicos, de eso hay mucha educación en todos los medios, sino aprender a hacer presupuestos intencionales alineados con la mente de Cristo que ya tenemos.
Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, ¿de qué se trata? De entrenar la mente de Cristo que ya tenemos, según dice la epístola a los Corintios, entrenarla para desarrollar los pensamientos de Dios, que en el principio dice la palabra que están tan distantes como el cielo de la tierra. Pero ya Dios puso la mente, ya puso el hardware, ya puso la computadora divina en nosotros. Permíteme esta abstracción. Y ahora hay que meterle el software, el conocimiento, la estructura, que pase a llevarnos al entendimiento. A ese, los americanos dicen de aha moment, ahora ya lo entendí. No basta con saber, necesitamos entender para ponerlo en práctica. Bueno, de todo eso hablamos en el libro un poquito. El capítulo 5 se llama Construyendo riqueza con propósito. Ya llegado al capítulo 5 ya tenemos muchos factores aclarados. Ahora ya los fundamentos se pusieron, ahora vamos a construir, ahora vamos a darle altura al edificio. Frases como esta: la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto que generas. Let this thing sink in, dicen los americanos. Deja que esto penetre. O como dice mi amigo Edgardo Silvoso, uno de mis mentores a lo largo de mi vida, el autor del libro Anointed for Business, ungido para las riquezas. Él, cuando suelta frases como estas y otras, suele decir: escucha al Espíritu Santo. De nuevo, la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto que generas. La acompaña una frase también como: cuando alineamos nuestras inversiones con los propósitos de Dios, descubrimos que la rentabilidad y el impacto social no son mutuamente excluyentes. Es decir, cuando alineamos nuestras inversiones con el propósito eterno que hemos entendido de Dios, nuestra rentabilidad va acompañada de un impacto social, vidas transformadas. Si nuestras riquezas no ayudan a transformar vidas, se han quedado cojas en su propósito. Es lo que quiero decir con esta frase. Y una más: la creación de múltiples fuentes de ingreso. Acuérdate, múltiples fuentes de ingreso. Lo desarrollo esta idea en el libro también. No es simplemente una estrategia financiera, es un principio de mayordomía sabia, aludiendo al capítulo anterior de la mayordomía. Venga, rapidito para terminar, tenemos muchas cosas que hacer. Capítulo 6, el poder de la generosidad. Dice una frase: la verdadera generosidad no está motivada por la expectativa de retorno inmediato. La verdadera generosidad no está motivada por la expectativa de un retorno inmediato, sino por la confianza en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y ni si cae la bolsa, Dios va a dejar de ser fiel. Ni si viene una sequía, Dios va a dejar de ser fiel. Dios siempre será fiel. Esto es una verdad que tenemos que nosotros tener bien clara. Empiezo con la frase otra vez, para que la tengas en el contexto como la he escrito. La verdadera generosidad no está motivada por la expectativa de retorno inmediato, sino por la confianza en la fidelidad de Dios y el deseo de ser un canal de sus bendiciones. El poder de la generosidad se titula este capítulo. Otra frase: en tiempos de necesidad, la generosidad estratégica a menudo es la llave que abre las puertas de la provisión divina. ¡Pum! Let this sink in. Escucha al Espíritu Santo, querido amigo. Una más. La generosidad efectiva requiere tanto corazón como sabiduría. No pueden ir desligadas. Estos 30 centímetros de la cabeza al corazón, a veces, 30 o 20, depende de la altura. Esta corta distancia a veces es una distancia insuperable para muchos. Pero la generosidad efectiva requiere la unión del corazón con el conocimiento, el entendimiento y la acción que deriva de ello, es decir, la sabiduría. Ya te repetí de nuevo la frase, ¿lo viste? Capítulo 7, viviendo en libertad financiera. La verdadera libertad financiera, digo en el capítulo 7, no es cuando tienes suficiente dinero para hacer lo que quieres, sino cuando tienes la paz y la capacidad de hacer lo que Dios quiere cuando Él lo quiere. Cuando tú puedes hacer lo que Dios quiere cuando Él lo quiere, es donde has alcanzado la libertad financiera. Hago lo que Dios me pide cuando Dios me lo pide y puedo hacerlo. Eso es libertad financiera, según el concepto que estoy creyendo y que quisiera impartirte, mi querido lector y amigo. Otra frase del capítulo 7, viviendo la libertad financiera. Las deudas no son solo un problema financiero, son un problema de mentalidad y de estilo de vida. Hay gente que siempre se andan endeudando y la Biblia es clara: no te endeudes.
porque vas a ser oprimido por a quien le adeudas. Tercera frase, ya ves el patrón, te estoy dando 2, 3 frases de cada capítulo. Tercera frase de este capítulo 7, el legado más poderoso combina 3 elementos esenciales: principios, prácticas y propósito. Capítulo 8, plan de acción. No queremos dejarte solo con teoría, queremos ayudarte a que empieces a andar los primeros pasos, porque el conocimiento debe llevarte al entendimiento y de ahí actúas. Eso es sabiduría. El conocimiento sin aplicación práctica rara vez produce transformación duradera. Sabes mucho, pero no haces nada, todo seguirá igual. Sabes mucho, no haces nada, todo sigue igual. Y sigues pidiéndole, Dios mío, cambia la situación. Sabes mucho, conocimiento que Dios te dio, no haces nada, da un paso de fe, aunque te equivoques, rectificas y ya aprendiste una manera de cómo no hacerlo la siguiente vez. That's it. De eso se trata. Otra frase, el viaje hacia la prosperidad con propósito es precisamente eso, un viaje. No se trata de alcanzar una meta final, sino de caminar fielmente en los principios que Dios nos ha revelado. Y para terminar este recorrido por los capítulos 2 al 8, la frase que te dejo ahí es: nuestros recursos, cuando son administrados fielmente bajo este principio, tienen el potencial de generar un impacto que va mucho más allá de nuestra capacidad inicial. Esto es un relato de los capítulos, pero como te prometí, voy a terminar dándote un par de ideas más del capítulo 1. ¿Por qué? Porque está demostrado que aquí es donde nos jugamos el partido. Si en este capítulo no encuentras apelativos, no vas a seguir leyendo el libro. Déjame que te diga lo que pongo en el capítulo 1, que se titula El plan de Dios para tu prosperidad. Algunas frases de ese capítulo y te las comento. Por ejemplo, esta: la mayoría de los cristianos luchan financieramente en la mayoría de los casos porque nunca han sido instruidos en verdades bíblicas atemporales, es decir, que se adaptan a cualquier tiempo, y los principios sobre la correcta administración financiera y la prosperidad. Por eso muchos cristianos hemos luchado o luchamos todavía por temas financieros, porque no recibimos instrucciones bíblicas eternas. Otra idea que plasma en este capítulo 1, que se llama el plan de Dios para tu prosperidad, es decir, aquí te pinto el marco, el cuadro global, luego ya los otros capítulos entran en detalles. La frase segunda que te quiero narrar es: la prosperidad divina no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega en un momento perfecto de Dios y de acuerdo a sus propósitos. Esto es invariable y esto nunca va a cambiar. Dios está comprometido consigo mismo y su palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para qué cambiarla? De ahí que su voluntad es la que prevalece. Y lo mejor que podemos hacer es alinearnos con ella. Como dijo el Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Segunda frase, la prosperidad divina, tercera frase. El dinero en sí es neutral. No es malo ni bueno, es neutral. Es nuestra actitud hacia él lo que marca la diferencia, lo que va a determinar si será para bendición o para maldición. El dinero puede llegar a ser ambas cosas, porque en sí es neutral, es el uso, la intencionalidad con lo que lo usemos. La libertad financiera, según Dios, se manifiesta primero en la liberación de las cadenas de la deuda. Vamos a hacer mucho, querido. Este viaje que empieza aquí hoy y que espero que me acompañes durante mucho tiempo y juntos hagamos proezas, va a tratar mucho con enseñanzas prácticas continuadas de liberarnos de la deuda. Si no nos liberamos de las deudas, nunca alcanzaremos la libertad financiera. Esto es determinante entenderlo. En la siguiente frase, vengo a decir en este capítulo, la verdadera prosperidad debe mantener su lugar apropiado como herramienta en las manos de Dios. Nunca vamos a tomar la prosperidad de las manos de Dios, porque van a perder la esencia de su diseño y van a acabar en la construcción de nuestros caprichos. Si arrancamos la verdadera prosperidad de las manos de Dios, le quitaremos la esencia de su diseño y le daremos un uso para nuestros caprichos. Y ahí la fuente se empieza a secar. Número 6. Frase número 6. La mayordomía fiel se manifiesta en la excelencia con que manejamos lo que se nos ha confiado. Y otra frase más, la generosidad intencional va más allá de las reacciones emocionales a las necesidades. Vemos a alguien muy necesitado y sentimos compasión. No. La generosidad intencional va mucho más allá
de las relaciones emocionales a las necesidades. Implica una planificación cuidadosa y una consideración estratégica. Si no trabajamos así, podemos excedernos por la necesidad en dar más de la cuenta en vez de planificar un flujo más continuado. Acuérdate, el ser humano, si le das comida para un día y el resto no, se va a morir igual. ¿Qué tal si le ayudamos a sobrevivir el momento y planificamos junto a él un desarrollo paulatino, ¿no?, para que nunca tenga necesidades? Esto, combinado con la generosidad del dar, tiene un efecto explosivo. Otra más, la multiplicación sabia implica desarrollar múltiples fuentes de ingresos, siempre múltiples fuentes de ingresos. O lo que dicen algunos economistas, no poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar múltiples fuentes de ingresos y planificar para el largo plazo, pero siempre manteniendo la integridad y la generosidad como prioridad. La novena frase que te resalto de este capítulo 1 tan significativo para entender el concepto de todo este libro es que la transformación financiera es un proceso gradual que requiere consistencia y compromiso. Y venga, terminamos con la frase que dice en el capítulo 1: la prosperidad según Dios siempre tiene un propósito mayor que nosotros mismos. No se trata de acumular riquezas para nuestro propio beneficio, nada más, sino de ser canales de bendición y agentes de transformación. Ahí es donde juntos vamos a hacer proezas. De ahí que tenemos las buenas nuevas de que Dios no se equivocó cuando diseñó su creación y puso al hombre con su imagen y su semejanza a administrar todo lo que había creado. Dios diseñó a la perfección toda la creación y el modelo perfecto del hombre según su imagen y semejanza es la mayor esperanza para que todo esto creado subsista por los siglos de los siglos. Date cuenta que aunque esta tierra pase, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, Dios puso eternidad como esencia en todo lo que Él crea. Y la gran noticia es que tú y yo somos administradores fieles de sus propósitos. Ya sé, espérate, un poquito de teología, claro que sí, un poquito de doctrina, por supuesto. Ya sé que estamos también infectados por algo que se llama el pecado, pero no sobrevaloremos el poder del pecado teniendo en cuenta que más fuerte es el poder de la sangre de Jesús que redime la vida del ser humano del pecado. Y si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, he aquí todas las cosas se van haciendo nuevas, incluso el aspecto financiero económico. Yo tengo una gran esperanza en esta generación y en las generaciones venideras si asumimos nuestro papel, y con este libro estamos poniendo un granito de arena en asumir nuestro papel de traer buena instrucción, buena enseñanza bíblica, para que haya una mayor comprensión de los propósitos eternos de Dios, y en base a ello desarrollemos acciones que nos lleven a que Dios pueda ver en nosotros lo que Él anhela, plasmado en su palabra. Dice que Él, al que le agrada a Dios, le da bendición, le da gozo, y al pecador le da para que trabaje y acumule, y cuando haya acumulado, tomar todo lo que el pecador acumuló y dárselo a los hijos de Dios. Ese es el plan eterno. Eso es lo que mi mentor Peter Wagner plasmó en un libro que me traspasó el conocimiento. Se llama La gran transferencia de riquezas. Yo estoy convencido de que poniendo las cosas en su sitio, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a dar su promesa hasta que sobreabunde. Y Dios lo quiere hacer con hijos suyos que sepan, entiendan y lo pongan en práctica. Eso es sabiduría de lo alto. Bueno, amigos, me encantaría poderte decir, ¿y cuántas preguntas tienes? Pero aún así te lo voy a decir. ¿Cuántas preguntas te habrá creado este libro? 2 cosas y termino. Número 1, adquiérelo. Ahí te vamos a poner cómo lo puedes adquirir. Contáctame. Te voy a dar una dirección de correo electrónico súper fácil. Te daría más, pero te doy esta, la más fácil de todas. paco@pacogarcia.org. Qué sencillo, ¿verdad? Mi nombre y apellido y ORG.
Si me contactas ahí, te puedo aclarar alguna de tus preguntas, te puedo invitar a esos grupos de capacitación, a esos grupos de mentoreo, a juntos desarrollar ideas que vengan a enriquecer a muchos. La idea es que muchos sean prosperados y todos alcancemos ese conocimiento que agrada a Dios. Queridos amigos, nos vemos en las páginas del libro Economía Bíblica. Dios te bendiga y voy a estar orando por cada uno de ustedes, los lectores de este libro. Bendiciones. Quiero invitarte a que seas parte de los primeros. Tú sabes que las primicias son muy especiales. Yo que soy de un país de aceite, dicen que the first press, la primera salida de aceite es la mejor, es la virgen extra. Si tú quieres ser de esos primeros, por favor, comenta aquí Economía Bíblica y te voy a estar mandando la información de cómo vas a poder ser de los primeros que adquieren este material, este libro, y ya te voy a poner en mi lista de gente cercana a las que voy a estar dando toda la información que pueda darte y enriquecer tu vida para que alcances todos los propósitos que en Economía Bíblica estamos describiendo. Así que acuérdate, Economía Bíblica, y te contacto y te estaremos enviando todo el material para la adquisición del libro, pero mucho más todavía. Ahí te espero.